notar un detalle, que ninguno de ellos, diga conmigo, ninguno de ellos, dígalo otra vez, ninguno de ellos, para cumplir la asignación de Dios, se apoyó en sí mismo. Ninguno de ellos, ni Moisés, ni Elías, ni Ezequiel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de los hombres de Dios que encontramos en la Escritura, que vivieron un propósito divino en la tierra de los vivientes, se apoyó en sí mismo, sino que cada uno de ellos, sin excepción alguna, se apoyó en una palabra que Dios le habló. Se apoyó en una palabra que Dios le entregó. Porque cada hombre y mujer que tú y yo encontramos en la Escritura era como vos y como yo. Gente con debilidades, gente vulnerable, gente como cualquiera de los que estamos aquí. Pero la diferencia es que Dios un día les habló y ellos se abrazaron a una palabra que Dios le entregó. Y por más que vinieron tiempos difíciles y tiempos de crisis, ellos pudieron seguir cumpliendo y viviendo el propósito divino en la tierra, porque se apoyaron en la palabra que Dios le entregó. Este es el caso del profeta Jeremías. Era un niño cuando Dios le habla y Dios le dice: antes de que tú nacieras te santifiqué, cuando estabas en el vientre de tu madre ya te había escogido, te di por profeta a las naciones. Y uno dice: wow, qué maravillosa promesa, qué extraordinario que Dios se presente y me dé una palabra como esa. Pero la vida de Jeremías no fue toda color de rosas. El ministerio de Jeremías no fue todo fácil. ¿Me está escuchando o no? Hermano, Jeremías había adquirido una sensibilidad tan alta que cuando oraba y profetizaba sobre Jerusalén, se dolía y se estremecía tanto que no podía parar de llorar. Este hombre, hermano, al profetizar y al orar, vivía en un continuo quebrantamiento. Y cuando profetizaba juicio, cuando profetizaba y la gente era confrontada, muchos religiosos se ofendieron, se enojaron y agarraron a Jeremías y lo metieron en una cisterna de lodo por días. Dicen los historiadores que cuando Jeremías estaba en esa cisterna, solamente había quedado con la cabeza afuera y todo el cuerpo metido en el barro. Hermano, ¿me está escuchando o no? En un momento dado, la cosa se puso tan brava que él quiso renunciar a su llamado. En un momento de su vida, Jeremías se puso tan triste, se puso tan luchado por dentro, que él quiso dejar de profetizar, que él quiso dejar de orar, que él quiso dejar de servir a Dios. Pero hubo algo que ese hombre lo mantuvo, hubo algo que ese hombre no lo dejó renunciar, y es que cada vez que él quería renunciar, le venía la palabra. Ay, cuando él estaba a punto de decir: me rindo, no quiero nada, él se acordaba de que cuando era niño alguien le había dicho: antes de que naciera te conocí, antes de que naciera te di por profeta, pelearán contra ti, no te vencerán, yo estaré contigo. Estás atribulado, apóyate en la palabra. Estás en lucha, apóyate en la palabra. Quieres renunciar, apóyate en la palabra que diga. Wow. El caso del apóstol Pedro fue muy interesante. Pedro experimentó muchas cosas con Dios, con su amado Maestro Jesús. Un día Pedro llega fracasado por haber intentado pescar toda la noche y está lavando las redes cuando aparece Jesús.
Jesús se sube a la barca de Pedro, predica un momento, un tiempo, y luego le dice a Pedro: Pedro, boca mar adentro. Yo me imagino a Pedro pensando: estuve toda la noche boca mar adentro, y este tipo, que no es pescador profesional como yo, sino que es un predicador, me está mandando a hacer lo que yo soy un experto a hacer, y no funcionó. Pero puso la barca y se fueron boca mar adentro. Cuando llegaron a cierto lugar, el Señor le dice: ahora echen la red a la mano derecha. Pero dijo: yo estuve toda la noche en este lugar, en toda la noche no había pez, maestro, pero porque tú me estás dando una palabra, en tu palabra echaré la red. Y todos sabemos lo que sucedió. Pedro en ese momento atrapó gran cantidad de peces. Quiero que usted entienda algo. Cuando Pedro echa por segunda vez la red al mar, no había peces en ese lugar, pero porque el Señor soltó una palabra, los peces comenzaron a aparecer. No sé dónde estaban ocultos, pero el poder de la palabra liberada por el Señor hizo que los peces vinieran y fueran a parar directamente a la red de Pedro. Oh, quiero decirte algo. Tal vez donde tú estás no está pasando nada. Tal vez donde tú quieres ver a Dios no está viendo nada. Pero hay una palabra. Hay una palabra que tiene poder de traer lo invisible a lo visible, de traer a la existencia lo que vos pensás o creer que no existe. Hay una Bendito es el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay poder en una palabra. Hay poder en una palabra. El dinero no se compara con una palabra que venga de Dios. Las riquezas no se comparan con una palabra que venga de parte de Dios. Los hombres de la Biblia nunca caminaron en pos del dinero ni en pos de la riqueza. Caminaron en pos de la palabra que un día Dios les entregó. Por eso la victoria estuvo garantizada. Hoy yo le vengo a hablar a alguien en esta noche, decirle: la victoria, la bendición está garantizada cuando caminas en la palabra que Dios te dio. Si lo aplaudirán a lo más fuerte. Te dije que los hombres bíblicos, los hombres que encontramos en la Escritura, ninguno caminó en pos de la riqueza, ninguno caminó en pos de los bienes que quería conquistar. Caminó porque Dios le soltó una palabra, porque Dios le dijo: muévete, y ellos se movieron, porque Dios le dijo: haré contigo esto, aquello, lo otro, y ellos lo creyeron y caminaron en pos de esa palabra, en pos del cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Y obvio que en el camino se presentan cosas que uno no espera, se presentan cosas que uno no quiere encontrar. ¿Me está escuchando o no? Usted sabía que según los historiadores, los patriarcas de la Escritura, todos llevaban una vara en la mano. Todos llevaban una vara en la mano. De ahí que dicen los que han estudiado mucho la vida de los hombres de la Escritura, que Moisés sacó el ejemplo de tener siempre una vara en la mano. Luego también Aarón, y también encontramos a David con una vara en la mano. Ahora, ¿cuál era el secreto de la vara? ¿Qué había detrás de esa vara que los hombres de Dios siempre tenían? Es que dicen los historiadores que cada vez que un hombre de Dios recibía una palabra de parte del Señor, ellos la escribían en la vara, ellos la apuntaban en la vara, y cuando él decía
desierto se ponía difícil, ellos levantaban la vara y le decían: aunque está difícil la cosa, tengo una palabra. Aunque está dura la situación, tengo una palabra. Aunque está crítica la cosa, tengo una palabra, y eso se va a cumplir. Yo no sé cuál es el desierto que hoy estás atravesando. Levántate en el poder de la palabra que recibiste y dile al propio desierto: aunque está dura, aunque está difícil, aunque me duele, aunque me siento débil, aunque estoy llorando, tengo una palabra. Y caminarás en lo imposible. Caminarás sobre las circunstancias. ¿Cómo uno hace para avanzar en medio de una crisis? Caminando por la palabra, apoyándose en una promesa que recibió de parte del Señor. Oh, gloria a Dios. Quiero que sepas que el diablo no persigue a cualquier persona. El enemigo no pierde el tiempo con cualquier persona. El enemigo persigue y se levanta con aquellos que un día recibieron una palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres, el infierno entero se enfureció y se levantó contra Pedro. Él vivió muchas cosas hermosas, pero también libró batallas terribles. Jesús mismo le dijo un día: Pedro querido, acércate, el diablo me pidió tu vida para zarandearte, pero no te preocupes, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Oh, Pedro querido, tú me vas a negar, vas a tropezar, vas a caer, pero de esa caída te vas a levantar, porque tienes una palabra, y esa palabra te va a levantar del suelo. Y con esa palabra vas a confirmar a todos sus hermanos, porque sabe algo, Pedro, a través de ti voy a edificar mi iglesia. Quiero decirte, los ataques que se han levantado para ti o contra ti, no es porque sí nomás, es porque tienes una palabra. Dale, pero tienes que levantarte. Si te has caído, levántate. Levántate en el poder de la palabra que Dios te dio. Y sigue avanzando. Y sigue caminando. Una palabra te sostiene en el desierto. Una palabra te levanta cuando estás caído. Bendito es el nombre de Jesús. Una palabra te libera del temor. Ya conmigo: una palabra me hace libre del temor. El temor es algo que se manifiesta con frecuencia en los creyentes. Se lo vuelvo a decir: el temor es algo que se manifiesta con frecuencia en los creyentes. Y no estoy hablando de miedo, estoy hablando de temor. El efecto del temor es la parálisis. El efecto del temor es la parálisis. Se lo vuelvo a decir: el efecto del temor es la parálisis. Quien está con temor en su vida se paraliza. Quien está con temor en su vida se detiene. Quien está con temor en su vida queda anclado en el camino. Por eso es tan importante entender que a pesar de que se te van a presentar cosas que no son agradables, esas cosas lo único que quieren lograr es que tú te detengas, es que tú te paralices. Oh, pero el salmista David, hermano querido, él tenía una palabra. En el Salmo 27 él dijo: aunque un ejército acampe contra mí, ay, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él no dijo eso porque sí nomás, porque él tenía una palabra.
vas a atemorizar, no me vas a detener, porque Dios me dijo algo y Él lo cumplirá. Dios me habló algo y Él lo va a realizar en mi vida. Y por más que quieran detenerme, por más que quieran dejarme parado en el camino, yo seguiré avanzando. Yo seguiré avanzando. Yo seguiré caminando. ¿Por qué? Porque tengo una. Decir al que está a tu lado, no te detengas por nada. Hay una palabra que portas. Hay una palabra que tú cargas. Cuando tienes una palabra, vas a caminar sobre las circunstancias. Cuando tienes una palabra, vas a caminar sobre lo imposible. Cuando tienes una palabra, por más que fuertes vientos estén golpeando tu vida, tú vas a seguir caminando. La Biblia dice que un día los discípulos estaban en medio del mar en una barca y una fuerte tempestad los azotaba. Los vientos golpeaban la barca. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos creían que iban a perecer. Pero en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, cuando ellos estaban turbados, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Ellos se miran y se asustan más todavía, creyendo de que Él era un fantasma. Pero el Señor le dice: no teman, hijos, soy yo, confíen solamente. Pedro se para en la barca y le dice: Señor, si realmente eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y cuando el Señor liberó la palabra, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. No era porque Pedro era un superhéroe, no era porque Pedro era un ángel, era porque él había recibido una palabra y él entendió que había poder en la palabra que Dios le había soltado. Así que por más que soplaban viento, así que por más que había una tormenta en medio, él caminaba sobre una palabra. Hay vientos que están golpeando tu hogar, hay tormentas que están sacudiendo tu casa. Confía, confía, porque pase lo que pase, hay una palabra sobre tu vida y no vas a perecer si caminas en esa palabra. Oh, gloria a Dios. Decirle al que está a tu lado: portas una palabra. Por más que esté fea la cosa, camina sobre esa palabra. Camina sobre esa palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Ya estoy aterrizando. Otra de las cosas que usted tiene que entender, hermano, es que cuando usted entiende el poder de una palabra que carga, usted se libera del que dirá de la gente. Hola. Cuando entiendes el poder de una palabra que tú portas, te liberas de lo que dice la gente. Pero usted no sabe lo que dicen de mí. Usted no sabe lo que hablan de mí. Me dijeron esto, me comentaron aquello, lo otro, aquello, esto. Mi hermano, cuando usted entiende que porta una palabra, usted se libera de lo que dice la gente de usted, de lo que dice o deja de decir la gente. ¿Usted piensa que de Jesús todo el mundo hablaba cosas buenas? ¿Usted cree que del maestro de Galilea todo el mundo hablaba cosas bonitas? Por supuesto que no. Mucha gente hablaba mal de él. Mucha gente lo trató de bebedor de vino. Le decía que se juntaba con las prostitutas, que iba y tenía relación con los pecadores, que él se echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano querido, nunca Jesús se detuvo por el que dirán de la gente. ¿Quieres que te diga otra cosa más? Jamás le dijo a los discípulos: hey amigo, el diablo se le está por meter a Judas, vamos a orar por él para que esto no pase. No. Él tenía una palabra y en un momento dado lo enfrenta a Judas y le dice: hey Judas, lo que estás pensando hacer, hacelo de una vez, porque una vez que tú lo hagas me vas a acelerar para cumplir con la palabra que yo porto. Déjalo que digan, déjalo que hablen, déjalo que critiquen.
Dios se encarga de defenderte. Dios se encarga de hacerlo. Sabes que cuando tienes una palabra, y con esto termino, una palabra te hace ver lo que otros no ven. Una palabra te hace oír lo que otros no oyen. Una palabra te acelera. Hola, di conmigo, una palabra me acelera. Me hace un visionario. Me adelanta los tiempos. ¿Por qué está diciendo eso, pastor? Un día Jesús le habla a los discípulos y le dice: muchachos, ¿qué dice la gente que yo soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta, y otro no sé qué otra cosa dice. Y le vuelve a decir: ¿y ustedes muchachos, quién piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro hace un pasito al frente y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entiende esto, por favor. Nunca nadie lo había llamado el Cristo, porque todavía Él no había ido a la cruz. Él era Jesús de Nazaret para todo. Pero como Pedro tenía una palabra y era un hombre que caminaba por la palabra y por revelación, cuando, aleluya, el Señor le pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él pudo trasladarse al madero, vio la muerte y la resurrección del Señor y lo vio como el Cristo sentado a la diestra del Padre, porque